Qué bueno. Bueno, comenzamos. Bueno, sí. Hola, yo soy Melanie. Quiero abrir este espacio para conectar con personas que tienen algo interesante para contarnos. Y la primera invitada el día de hoy es Macarena Retamal. Ella es psicóloga, sexóloga, está especializada en Tantra y Kundalini Yoga. Quería que nos cuentes un poco quién sos y por qué decidiste estudiar psicología. Gracias por invitarme, por esta propuesta y por este espacio. ¿Quién soy? Es difícil ya. ¿Qué pregunta? ¿Por qué empecé a estudiar psicología? Es un poco esta idea de empezar a entender un poco el mundo. Me empezó a surgir como entender el funcionamiento de la mente humana. Yo empecé estudiando comunicación social porque me gustaba comunicar, así que este espacio me parece muy hermoso justamente por eso. Pero sentía que quería comunicar algo valioso, algo que tenga un propósito más profundo, ¿no? A veces escuchaba radio y sentía que tal vez era un espacio muy valioso porque tenía mucho alcance, pero que tal vez no se compartía la información que las personas necesitábamos escuchar por los procesos que atravesábamos. Entonces cambié de carrera y dije, bueno, entonces voy a estudiar algo que a ver si me hace sentido, ¿no? Lo empecé como una forma más de filosofía, de estudiar. No sabía si iba a ejercer o cómo iba a ser el proceso, que es muy largo, ¿no? El proceso de la carrera. Y estaba estudiando y trabajando en una empresa. Era muy como automático el trabajo. Y bueno, fue un poco eso de decir, no quiero hacer un trabajo, no quiero vivir esta vida haciendo algo sin alma, Claro. sin corazón. Sin propósito. Sí. Fue un trabajo lindo, o sea, me dio un montón de oportunidades de crecimiento y de estudiar una carrera. Y también me abrió esta puerta de decir, no quiero esto. No quiero estar 8 horas en una oficina, tener 10 días de vacaciones, tener dinero sin tiempo. Sí, y haciendo algo que quizás no es del todo con corazón. Exacto. No le encontrás quizás un propósito. Después, una cosa que me olvidé de destacar, que me parece súper importante, que por eso estamos acá, es que, bueno, Maca acaba de escribir este libro, que es Mi Lunario, y yo te quería preguntar, Maca, con respecto a esto y a tu carrera profesional, ¿qué te llevó a decidir estudiar luego sexología, especializarte en Kundalini? Y bueno, después nos contás un poco del libro. Bien, perfecto. ¿Qué me llevó a estudiar sexología? Entonces, bueno, durante la carrera estuve constantemente en búsquedas internas, ¿no? La carrera te atraviesa mucho porque al final estás leyendo cosas muy humanas. Entonces me atravesaba completamente, hacía terapia, hice 3 años de teatro, como que fui haciendo un proceso personal, viajé bastante por Latinoamérica también para pasar un poco por el cuerpo varias cosas. Y en los últimos años de la carrera hice como la especialización en la parte jurídica, en lo que es todo lo que tiene que ver con violencia. Entonces, dentro de esa violencia, estudiaba, bueno, victimología, disfunciones familiares, etc. Y había bastante como interés y curiosidad en ver qué pasaba en relación a los abusos sexuales que iba viendo, ¿no? En los casos clínicos, etc. Así fue que los primeros años de carrera y después de profesión me especialicé en todo lo que es el área jurídica, en lo que son las cámaras Gesell, en todo lo que es el estudio sistémico de familias, la cantidad de disfunciones que había. Yo decía, wow, bueno, uno cuando tiene una historia no sabe que 1,5 millones más de personas tienen la misma historias similares. Sí. Entonces ahí fue como, wow, ¿y esto puede sanar? ¿Esto realmente puede mejorar? O sea, ¿se puede modificar una estructura tan compleja como la estructura familiar o situaciones de abuso? ¿Realmente como hay un camino positivo hacia esto? Muchísima curiosidad porque eso me abría también a todo el plano institucional también, de cómo funcionaban las pericias,
los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales y todo ese campo. Y bueno, empecé a ejercer, digamos, desde ese lugar, atendiendo casos bastante vulnerables. También los primeros años cuando estudiaba trabajaba en escuelas que eran en villas en Argentina y eso me acercó también bastante a esa vulnerabilidad porque yo tenía bastante sensibilidad con las niñas, con los niños también. Y como yo estaba como acompañante terapéutico, era como un rol bastante externo. Entonces las nenas pintando me terminaban contando cosas bastante impactantes y fuertes. Que yo no sé si estaba preparada, porque no sabía qué hacer. Y ahí me apoyaba bastante en mi psicóloga, porque bueno, si bien yo estaba estudiando, estaba en otro rol en la escuela. Entonces esta sensación de querer hacer algo con esa demanda que aparecía en esos adolescentes, yo trabajaba en general en secundarios, y darme cuenta que no funcionaba tanto como el sistema institucional, porque tal vez yo iba a denunciar con la directora y a ver si se podía hacer una intervención más profunda y no sucedía. Entonces, bueno, como muchos procesos, ¿no?, internos de frustración, pero a la vez de esperanza y a la vez decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo ante esto? O sea, ¿cómo puedo aportar yo desde esta carrera que estoy estudiando? Porque quería tener un propósito, algo me llega, me convoca, no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo puedo seguir avanzando en esto, no? Entonces, bueno, por eso me especialicé y empecé a estudiar un poquito más sobre eso. Y después de atender casos bastante complicados en relación al abuso, atendía siempre a adultos. Impactante emocionalmente, o sea, tenía una carga muy pesada porque atender varios casos de abuso o de situaciones de violencia de género, violencia intrafamiliar, o sea, era complejo. Y dije, bueno, ok, primero necesito más herramientas para trabajar sobre la sexualidad porque evidentemente todo esto está atravesado por la variable sexual, que es un tabú y que es muy difícil abordar. Pero está, o sea, está ahí, el trauma está ahí. Y en psicología no nos enseñan, más que Freud, en relación a la sexualidad, por lo menos hasta ese momento en la carrera, ¿no? Claro. Y ahí decidiste como tomar un camino para encontrar quizás alguna sanación, ¿no? O poder ayudar desde otro lado. Claro, tener más herramientas, porque yo sentía, la carrera fue alucinante, me aportó muchísimo, mucho crecimiento a nivel personal también en relación a eso. Pero faltaba más información, como que sentía que necesitaba más herramientas. Entonces me metí a estudiar sexología. Ahí va. Porque, bueno, me llegaban estos casos que, si bien desde lo que es el trauma podía acompañar mucho, y eso es como mi fuerte, en realidad, en mi trabajo, quería también herramientas para trabajar desde el placer. Para la persona, o sea, bueno, ok, trabajamos el trauma y ahora, ¿después qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos envolver todo eso que tenemos adentro que no sea trauma para toda la vida? Y poder transformarlo, ¿no? Como exacto, en un camino más placentero, esperanzador, y también empezar, o sea, ahí cuando estudié sexología no solo lo veía como en la clínica, sino que me veía en la prevención, que es un poco estos talleres. Claro. Que es poder trabajar de forma preventiva, también dar información, educación, ¿no? Compartir experiencias, identificaciones grupales, miradas. Y saber acompañamiento, y saber que quizás no estás sola en eso que te pasó, que te quedaste un poco traumada o que te pueda llegar a pasar, saber que contás con un otro o con una otra para lo que necesites y para preguntar y tener más información. Sí, también como no todo es un abuso sexual. Muchas cosas lo son y muchas personas no lo pueden mencionar como tal, que eso también pasa mucho en consulta, pero a veces son microsituaciones que van generando impacto en nuestro cuerpo y van generando trauma. Porque si yo no puedo decir que no ante un encuentro erótico con una pareja, después con otra, después con otra, después con otra, eso tiene un impacto grande. Y no hace falta haber vivido un abuso sexual en la infancia. Seguramente has vivido distintos tipos de abuso que te llevan, ¿no? a esa imposibilidad de decir no, a esa falta de consentimiento, falta de límites y esa sensación de vulnerabilidad también, o de parálisis del cuerpo. Que también viene de adentro, de la validación que uno haya tenido de chico o que se autovalide, como para decir, bueno,
digo que no porque realmente lo siento así y no me lo guardo. Mucha gente quizás se termina guardando ese no por miedo al rechazo, por miedo al abandono, miedo a que te toquen las heridas, básicamente. Y después, como decís vos, termina siendo un trauma. Sí. Pero bueno, está bueno que lo abordes desde ese lado del placer, como para no solo curar la herida, sino también, ¿cómo lo describirías? Como encontrarse desde otro lugar, digamos, del lado más erótico, del lado de permitirse sentir un poco más, permitirse darse placer. Sí, sí, a mí me viene como recuperar el fuego, ¿no? Porque a veces el fuego puede tener como una connotación negativa o a veces también muy positiva. Claro, totalmente. Entonces es recuperar esa esencia y esa pasión y ese deseo, sea deseo sexual o deseo de vida, como merecedora de eso, no porque hayas sufrido ningún tipo de abuso y de violencia, no podés disfrutar, no podés volver a sentir placer en tu vida, ¿no? No importa la edad, no importa la cultura. Eso también fue algo muy interesante que después del viaje en Latinoamérica me fui para Europa y... Ahí fue cuando hiciste el curso de Kundalini. Sí, es una formación, creo que es como un instructorado. Ahí fue cuando te fuiste a India a hacer el instructorado de yoga, de Kundalini Yoga y de Tantra. Sí, antes estuve 3 años en Europa viviendo con este propósito de ver cómo se vivía también la sexualidad en otras culturas. Interesante. Sí, y fue re interesante porque todos pasamos lo mismo. No importa la lengua que hablamos, el color de piel que tenemos y el lugar del mundo en el que estamos, la cantidad de mujeres que se han acercado a mí cuando le expresaba mi profesión o a lo que me dedicaba, contándome historias similares de distintas edades, distintas culturas y distintos idiomas. Claro. Y las preguntas que te hacían, al final terminamos siendo todos, sintiendo o pasando todos por lo mismo. Sí, como es algo, ¿no? Esto de lo humano, que no importa el género, que no importa la cultura, el idioma en el que hablemos. De hecho, tal vez no hablaba los idiomas a la perfección, sea inglés o italiano cuando llegué a Italia. Y sin embargo había algo muy álmico, ¿no? Que sucedía con la persona, que esa persona encontraba como un lugar seguro para hablar de algo que tal vez, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia, que es muy difícil. No se lo permiten. No hay lugar, no hay chance, no hay chance de eso. Es muy complejo. Y bueno, y eso fue lindo como de poder sentir que podía acoger esas demandas, pero también darme cuenta de, esto es súper global. Claro. Es un sufrimiento humano lamentablemente más frecuente y más común de lo que imaginamos, que no importa la clase social. Vos, según todo esto que decís de la cultura, de la clase social, imagino que también de hombres, no solo mujeres, ¿qué ves en tu práctica en común? ¿Qué es lo que se necesita más en este momento? ¿Más conocimiento, más permiso? ¿O cómo lo describirías? Algo que engloba las situaciones de tabú y de violencia o trauma en relación a la sexualidad y a otras cosas también, pero en este caso, es el secreto. Como en general la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el seno intrafamiliar o en el seno cercano, no se habla, no se expresa, se silencia. Y cuando ocurre de forma externa, ¿no? En la calle o en otros ámbitos, también se silencia por el sentimiento de culpa, de qué hice yo para provocar esto. Claro. Y bueno, un montón de cosas que hay alrededor de eso. Entonces, yo creo que esto del silencio y de la falta de información y de las faltas de red de apoyo, también figuras contenedoras que realmente estén ahí para protegerte, porque también muchas veces la persona lo expresa, pero hay un otro que no sabe recibir, no puede recibir esa información y termina siendo peor. Se juzga, no se siente un espacio seguro. Bien. Bueno, gracias por toda esa información, la verdad que
siento que a mí me sirve muchísimo. Y lo que te quería preguntar ahora es ¿cómo empezaste después de la formación de psicología y después de la formación de sexología? Vos te fuiste más dedicando al tantra y al kundalini, ¿y en qué momento surgió la idea del Mi Lunario? El libro. ¿Y por qué? Bien, el libro surge 4 años atrás, como una idea. Uh-huh. Procesos que llevan tiempo. Estaba de hecho acá en Patagonia, yo escribo mucho y utilizo la escritura terapéutica en las sesiones como una guía, como una forma de bajar a tierra, como una forma de meditación, como una forma de ordenar, como una forma de descargar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que yo todo lo que brindo lo pruebo. Bien. No voy a estar ahí brindando cosas que no experimento. Es muy importante, ¿no? Como pasar por el cuerpo todo lo que estamos dando. Sí, ahí vas viendo que te sirve, que necesitas más. Exacto. Y nace como una idea porque yo estaba por emprender este viaje a Europa sola, sin mucho programa. Entonces, bueno, con un recorrido personal de mi linaje y etc., como cuestiones así como muy personales, pero también como con un propósito profesional de ver qué pasaba del otro lado del mundo con estos temas que yo trabajaba y ejercer de una manera diferente. También había algo que me estaba pasando con el consultorio y con la parte científica que sentía que me faltaba más. O sea, yo en mi vida personal siempre hice yoga y meditación y visualizaciones y respiraciones, pero no lo unía tanto en la terapia. Lo hacía de forma personal. Claro, para vos. Entonces, claro, si a mí esto me hace tan bien y además está tan ligado a nivel filosófico, ¿por qué no unirlo? ¿No? Pero bueno, como buena geminiana tenía que estudiarlo, no podía hacerlo así nomás. Claro, estudiarlo y probarlo. Podía hacerlo. Acá, en Pilcanillero. Ella se tenía que ir a India. Bien, me encanta. Y sin plan, aparte, o sea, sin un plan tan meticuloso y fijo. No, había un propósito, o sea, había un corazón, pero bueno, también la vida, ¿no? O sea, yo tenía ganas de llegar a India, pero al medio estuve 3 años en Europa, o sea, las cosas no suceden cuando la mente cree que tiene que suceder, ¿no? Y bueno, en Europa me pasaron un montón de cosas a nivel personal, fue un recorrido también muy, muy lindo a nivel propósito. Y en este viaje nómade que estuve en estos 3 años en Europa, yo tenía esta idea y además al estar viajando y cambiar tanto los hábitos, la cultura, el idioma, la comida, el clima, la ropa con la que te vestís, o sea, absolutamente todo, yo necesitaba bajar a algo que me enraice muchísimo y tener toda esa información junta en un diagrama. Lo que pasa es que no sabía, o sea, los diagramas que yo había usado, los diagramas lunares para el ciclo, eran como... O sea, no encontraba como ahí una forma de hilar bien lo que yo necesitaba. Entonces dije, bueno, voy a hacerme un diagrama como para poder ordenar todo esto que estoy viviendo internamente y poder plasmarlo y visualizarlo. Un recurso terapéutico porque yo trabajo mucho con el registro de pensamientos, de emociones, de hábitos, de cuerpo, ¿no? De cómo está el cuerpo y cómo estamos viviendo la sexualidad, como es una pregunta que a veces uno no hace, ¿no? No se hace de, bueno, tenés, no sé, infección urinaria de forma frecuente o cada vez que tenés sexo te duele. Bueno, tal vez es hora de preguntarte con qué frecuencia eso aparece, cuándo, con qué intensidad, ¿no? Como empezar a indagar un poco más. O sea, mis pacientes vienen al consultorio y tal vez están en un matrimonio hace 10 años y hace 5 tienen dolor en la penetración. 5 años. Es un montón. Y es muy frecuente. Claro, es más frecuente de lo que nos imaginamos. Bueno, vos lo debes ver mucho en tus consultas. Un civil quizás no lo vemos tanto, pero mira. Y ahí surgió empezar como a bajarlo a tierra. La idea del lunario es que sea bastante amplio, por eso es que no es solo el registro del ciclo menstrual. O sea, el registro del ciclo menstrual es una variable. Tampoco es permanente durante toda nuestra vida. En realidad son determinados años. Claro. Sí, hablas un poco ahí también de la perimenopausia y de la ¿cómo se dice ahora? Plenipausia. Plenipausia.
Menopausia. Sí, como que sea abarcativo también a quienes usan contraceptivos hormonales, quienes no menstruan, quienes menstruan, quienes ya pasaron esa etapa, porque tiene un montón de niveles de registro. Sí, y aparte tiene un montón de información y lo que yo pensaba que quizás descartando el hecho de que se segreguen fluidos, creo que todas las personas tenemos un ciclo, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos ciclos. Lo que pasa es que no todas las personas tenemos el mismo tipo de ciclos. Claro. Entonces, la idea del lunario, la principal idea, es encontrar nuestros patrones. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Es cíclico? ¿Cada cuánto? ¿Hay algo que se repite? En general, la mayoría de las cosas se repiten. Entonces, justamente la idea es ver qué se repite, cada cuánto, con qué frecuencia y con qué intensidad. Sean pensamientos, sean emociones, sean síntomas físicos. Entonces, sí, para las personas con pene no sabemos, o por lo menos yo no sé bien cómo funciona el ciclo, pero sí estaría muy interesante que puedan registrar y entender cómo es ese ciclo. Tal vez no está dado por las variables hormonales que tal vez nosotras tenemos cuando tenemos un ciclo más o menos funcional. Pero tampoco nosotras tenemos ese ciclo funcional toda la vida y también seguimos teniendo patrones cíclicos, ¿no? Emocionales, mentales. Sí, totalmente. Entonces, lo del lunario es ideal, lo recomendás para todas las personas que, bueno, menstruen y que no, como dijimos, pero lo ideal sería escribir y volver a leerlo, imagino, sí. Porque esa es la clave, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes si se repiten los patrones si no lo leímos? Todo lo que escribimos. Sí, tomarse el tiempo primero de escucharse, observarse, después tomarse el tiempo de escribirlo, registrarlo y después tomarse el tiempo de volver a leerlo. Es un trabajo inmenso. Me parece que es un re hábito igual. Si vos lo hiciste viajando, creo que todos podríamos usarlo. Aparte, después quiero que mostrar un poco más a la cámara el primero que hiciste, que bueno, ella me contaba que en un día estuvo en 3 países, en un mes, perdón, en Londres, ¿qué habías escrito ahí? En Valencia. Sí. ¿Y en Buenos Aires? No. Sí, este fue el último viaje que fue una locura. Venía de Bangkok, Londres, Valencia. Estuve como 20 días ahí en España, empezando un poquito y después. Claro. En un punto está buenísimo porque hay que mantener el hábito. Y como que hacerlo día a día y mes a mes te va llevando a generar un hábito. Sí, para mí esto tiene un propósito comunitario, ¿no? Porque esto es autoconocimiento y observación, pero para después vincularnos en este mundo en el que vivimos, básicamente. Y yo trabajo bastante con masculinidades, de hecho me gusta mucho. Y me gusta porque tengo ganas de crear uno un poco más específico para las masculinidades. Me gusta. Porque en el camino me he cruzado con seres muy hermosos y mis pacientes, que los amo también, que muestran un montón de interés y que si bien les cuesta muchísimo escribir, también a muchas feminidades les cuesta sentarse a escribir y dedicarse tiempo. Y ellos no tienen tantos recursos reales para gestionar círculos, ¿no? Los círculos de hombre ahora están creciendo un poco más, pero como que falta bastantes espacios comunitarios de fraternidad también, ¿no? Entonces es muy interesante porque muchos les parece como copado el lunario para ellos mismos también, como que lo piensan como una herramienta. Y también es interesante porque muchas veces ha pasado que en la terapia de parejas ellos saben anticipar mejor las fases del ciclo que ellas, porque tienen una lectura, ¿no? A veces ellos, tal vez desde una ciclicidad no tan emotiva, tienen una percepción de la mujer con la que viven día a día, sutil, porque, bueno, algunos, los más conscientes, se van adaptando un poco y van acompañando desde su lugar. Y a veces esa frase de estás menstruando o estás por menstruar realmente no es agresiva. Claro. Es que están percibiendo un cambio.
Qué loco eso, como natural. Claro, o sea, lo estamos percibiendo, estamos viviendo juntos y veo que de repente algo que no te irritaba hace 3 días, ahora, Totalmente. bueno, pero bueno, es una frase que puede ser muy polémica también, ¿no? No la vamos a dejar ahí como... Claro. Bueno, es importante saber cómo acompañar esta ciclicidad, que es bien marcada, bien específica, que todos sepamos, ¿no? Qué procesos internos está viviendo la otra persona más allá de su genitalidad o su sistema de reproducción. Y en esto de la comunidad que decías, ¿cómo de todos las consultas que has tenido y de todas las personas con las que te has cruzado, crees en un mundo en el que todas las personas nos conozcamos con nuestra ciclicidad y nos validemos de esa manera? Y si ese mundo existiera, ¿qué crees que verías en ese mundo? ¿Qué cambios verías? Qué pregunta. Armonía. No sé, como siento mayor compasión, ¿no? O sea, esta palabra que es tan profunda que parece más solo una palabra, pero tiene una profundidad tan linda, ¿no? De tener compasión ante lo que estamos viviendo. Acompañar, ¿no? Algo de no vivir una vida a un ritmo exigido desde la afuera, porque eso es lo que pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, respondo a las demandas de mi pareja sin escuchar las mías, respondo a las demandas de mi trabajo sin escuchar las propias, respondo a las demandas del gimnasio sin escuchar mi cuerpo. ¿No? Todo el tiempo, o sea, vamos hacia afuera en lugar de ir hacia adentro. Y tampoco sirve ir hacia adentro y quedarnos adentro, por eso comunitario, ¿no? Porque voy hacia adentro para vincularme con el afuera, pero con mayor compasión. En italiano hay una palabra que me encanta, que es consapevolezza. Como, no es conciencia, ¿no? Pero es algo así, ¿no? Como un estado de conciencia interior y exterior, como una sinergia que es necesaria para que coexistamos en este mundo, ¿no? Y sí, todos podríamos ir hacia adentro para ir hacia afuera. Creo que sería un mundo más coherente. No egoísta como se piensa, sino coherente, porque no es ir hacia adentro con un egoísmo, digamos, como con un ir hacia adentro para sentir, para tener una introspección, para tener un registro, para luego salir y brindarse hacia un otro y tener una intimidad con cualquier tipo de vínculo de una manera sana, genuina y real, sí, totalmente. Qué lindo, sería hermoso. Y sería real con la naturaleza en la que vivimos, ¿no? La naturaleza es cíclica, tiene fases, tiene etapas, las plantas, el clima. Entonces sería como actuar en consonancia e incoherencia en el mundo terrenal y físico, vincular, interior. Entonces, bueno, si hoy me siento, no sé, enojada y vos me decís de hacer un plan y yo voy a ese plan enojada y no te digo nada y te trato mal, es muy injusto. Sí. Y tal vez ni yo me enteré que estaba enojada. Exactamente, sí. Pero estoy afectando a la comunidad. Sí, y quizás recibís una respuesta y pensás que es el otro. Y en realidad todo empieza de uno. Pero bueno, hay que tomar conciencia de eso. Sí. Y te quería hacer una pregunta más con respecto a eso y al libro antes de cerrar. Pero no es la última pregunta, con respecto al libro, ¿qué sentís ahora? Vos, como Maca, que tremendo libro que lo lanzaste y que ahora mucha gente, o sea, por lo menos yo estoy muy agradecida porque no había visto algo así antes, quizás existe, pero yo no lo había visto, y poder brindar una herramienta tan valiosa y que ahora no sé cuántas copias hiciste, pero hay bastantes dando vueltas. ¿Cómo te sentís? Ay, no. Creo que todavía no caigo. No. ¿Hace cuánto lanzaste? ¿2 semanas? Sí. Wow. Sí. Y fue como una bajada a tierra justamente después de India. Era un proyecto que estaba y que lo estuve probando en este formato
estos años con mujeres del otro lado del océano, y acá también, porque acá cuando vine a hacer un retiro lo traje. Y lo fuimos experimentando. Esta es como la versión solo práctica. En este le agregué y con Maki también teoría, bastante escrito, ¿no? Pero justamente esto de volver a la escritura, volver al papel. Y claro, como no puedo creer porque era un sueño. Totalmente. Sí, es que es un sueño materializado. Miren todos. Sí, como Qué lindo. el alcance, y además el alcance que tiene, porque de repente ahora con Amazon eso puede estar en una persona. Sí. Tengo una paciente, no sé, en Australia que me decía, me gustaría tenerlo. Yo no puedo creer que lo vas a poder tener. Eso es algo que no me habría imaginado, como ser puente, ¿no? Pues yo decía, si yo estoy acá. Tengo a mi familia en Argentina, tengo mi otra familia y amigos, no sé, en España, y yo ahora estoy, no sé, en India. O sea, solo es como que tenemos este presente, ¿no? Sí. Pero de repente siento que el libro rompe fronteras, rompe cultura, rompe un poco todo eso y tiene otro alcance más allá de mi cuerpo físico y más allá de mi vida. Entonces eso ya está hecho. Sí, bueno, te felicito. La verdad que de mi parte yo estoy muy contenta. Me lo devoré al libro y ahora le puse acá el señalador para empezar con el ciclo. Si llegan a tomar el libro, contanos un poquitito dónde lo pueden encontrar y por dónde empezar. Sí. Lo lindo es que podés empezar por donde quieras también, ¿no? Como que tiene bastante cosas. Entonces, podés empezar leyendo, podés empezar escribiendo. Porque en realidad en el ciclo vos podés empezar marcando tu ciclo menstrual o el ciclo lunar y empezar a registrar ahí tus emociones, pensamientos, hábitos. O podés empezar escribiendo el diario de gratitud. Claro. O podés empezar escribiendo las intenciones para estas 13 lunas. O podés estar con tu mamá y tu abuela tomando mates y empezar a hacerles preguntas. Que eso también me parece interesante del linaje. Y después hay una parte que el otro día estábamos con mis amigas de Dale a tu cuerpo, en la montaña, habíamos llevado el lunario, y está esta parte que son preguntas de introspección. Estuvo muy lindo porque nos las íbamos haciendo, entonces lo pueden hacer también con sus amigas, que es como esta parte. La última. Entonces de repente, ¿qué partes de ti misma aprecias más, tanto física como emocionalmente? Les vas a poder responder, tu amiga responde y se van haciendo un ping-pong de introspección en donde pueden profundizar, conocerse desde otros lugares. Ahora está, sí, lo tengo yo, está en la web, en mi web lo pueden comprar. Y ahí hacemos envíos en Argentina, toda Argentina. Y después voy a tener, ya hay una guardianas del lunario, que así funcionaba un poco con el primero. Cuando yo viajaba, dejaba acá una guardiana con los lunarios. Entonces quien quiere puede comprarlo con ella también. Claro. Entonces es una forma también de colaborar con otras personas y distribuir un poco también la economía y bueno, hacer circular, digamos, por ambientes que no son solo las personas que me conocen a mí, pero que tal vez tienen ganas o les interesa la propuesta. Así que, guardianas, la web, y la próxima semana va a estar en Amazon también. Y ya llegó la primera copia de prueba a una amiga de Mallorca que le envié. Te quería hacer la última pregunta. Si pudieras dejar un mensaje a tu yo adolescente, ¿qué sería? Le diría que soy cíclica. que puedo como cuidarme de maneras diferentes en cada fase. Que solo necesito como escucharme, ¿no? Como no siempre va a funcionar la misma herramienta. Como ir utilizando y probando distintas cosas que te traigan bienestar, ¿no? O sea, no quedarte en, bueno, pero igual estoy bien. Y que podés adaptar tu vida a tu mundo interno.